Hola, hola a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo programa de Psicología, un programa diseñado para que ustedes aprendan sobre salud mental y sobre psicología. No importa si eres psicólogo, profesional de las ciencias de la salud o una persona que te gusta saber sobre todo este tema del comportamiento humano, este es tu canal. Hoy queremos darte la bienvenida a un canal que me han estado, a un programa que me han estado pidiendo hace mucho tiempo y es el tema de esquizofrenia. Así que prepárense porque en este capítulo vamos a ver un poco qué es la esquizofrenia, cómo se diagnostica una esquizofrenia y los tipos de esquizofrenias que hay. Así que para poder arrancar, empecemos con el programa. Así que nuevamente bienvenidos a Psicología. Si no conocen este canal, suscríbanse. Tengo varios programas sobre psicología, tengo clases sobre los enfoques psicológicos, sobre tipos de síntomas, sobre algunas psicopatologías. Suscríbete, mira los videos y me cuentas qué te van pareciendo. Bueno, hoy, como ya les decía, vamos a trabajar el tema de esquizofrenia, ¿correcto? Un trastorno que nos llama mucho la atención, que todo el tiempo estamos preguntándolo, que en las clases se trabaja mucho, y hoy quiero darles una mirada rápida sobre qué puede ser el trastorno de esquizofrenia. Entonces, si estás tomando alguna clase para tu universidad y demás, toma apuntes, bien, guárdalos. Si tienes alguna inquietud, me escribes en la caja de comentarios y nos vamos a estar comunicando. Primero, ¿qué es esquizofrenia? Históricamente, la esquizofrenia se ha clasificado como una división de la realidad, como una separación de la realidad, ¿sí? Según algunos términos del psicoanálisis tradicional, lo denominaban como un cuadro psicótico. Recuerden ustedes que los trastornos se dividen en psicosis y neurosis. Los cuadros psicóticos son aquellos donde la persona se rompe en la realidad, donde la persona se aleja y se desconecta un poco de la realidad, y es en este mundo de los cuadros psicóticos que aparece el trastorno de la esquizofrenia. Pero, ¿qué puede pasar en un esquizofrénico? Generalmente es la duda. ¿Cómo vive el mundo una persona esquizofrénica? Bueno, vamos a tratar de encontrar hoy, tratar de explicar un poco qué es lo que ocurre en la mente de un esquizofrénico, pero trata de imaginarte un mundo donde tú ves cosas que otros no ven. Imagínate un mundo donde tú percibes cosas que otros no logran percibir. ¿Te imaginas tú viendo este cuadro muy bonito, pero aunque todo el mundo está viendo un cuadro, tú estás viendo un bebé? Y que tal vez esta silueta de bebé es más importante para ti que el resto de la imagen. Esto no es un cuadro esquizofrénico, estoy jugando simplemente con efectos ópticos, pero es mostrarte un poco qué se siente cuando los sentidos se alteran. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando mi cerebro y mi sistema nervioso empieza a reportarme una realidad un poco diferente a los otros? ¿Qué puede vivir un esquizofrénico? Quisiera pedirte que hicieras un ejercicio. Quiero que veas esta imagen, es un efecto óptico, ¿sí? Donde vamos a jugar un poco contigo, tratar de alterar un poco tu visión para que trates de irte acercando al tema donde te quiero llevar, ¿correcto? Me gustaría que en esta imagen miraras los 4 puntos que están sobre la imagen. Todavía no lo hagas porque vas a generar fatiga visual. Si puedes, si estás en algún sitio oscuro, hazlo. Si puedes apagar luces, si estás en un momento del día donde esté oscuro o si estás en un cuarto donde no haya mucha luz, será perfecto. Quiero que mires este cuadro, quiero que mires esta figura, esos 4 puntos, durante 40 segundos. Todavía no lo hagas, yo te voy a dar la indicación, ¿bien? Pero quiero que lo veas durante 40 segundos e intentes no parpadear. Seguramente vas a tener que parpadear, pero cuando lo hagas, quiero que lo hagas muy rápido y sigas atento de esos 4 puntos, ¿correcto? No te fijes en toda la imagen, no importa, esos 4 puntos. Si empiezas a ver distorsionado, si empiezas a ver borroso, no te preocupes. Tu atención en esos 4 puntos durante 40 segundos. Quiero que vayas contando internamente de manera muy despacio de 1 a 40, ¿correcto? Cuando pasen los 40 segundos, cuando tú termines de contar los 40 segundos, quiero que parpadees
y mires alguna parte del sitio donde estás. Trata de ubicar una pared blanca, perdón, una pared en blanco que no tenga nada allí. Trata de ubicarlo. Si hay muchas cosas en el sitio donde estás, trata de fijarte en el piso o en el techo. Ubica de una vez el espacio a donde vas a fijarte, un espacio que esté limpio, ¿sí? Después de los 40 segundos, y quiero que me cuentes qué ves. En este momento te quiero pedir que le des una pausa al video y cuentes 40 segundos. Y cuando termines, le vuelves a dar play. Arranca ya. Perfecto. Cuéntame qué estás viendo. Cuéntame qué imagen se está proyectando frente a tus ojos. Lo interesante es que esa imagen que estás viendo no existe o no existe como un objeto real en esa pared que la estás viendo. ¿Te das cuenta que esa imagen se está moviendo? Una alucinación visual compleja se llama. ¿Sí? Obviamente generado por efectos ópticos. Es muy diferente a los cuadros esquizofrénicos, pero quiero que te vayas acercando. Ahora imagínate que esa figura que estás viendo, que es esa figura de Jesucristo, imagínate que esa figura te hablara, que esa figura pudiera tocarte o que tú pudieras tocarla. Y vas a empezar a entender qué pasa cuando los sentidos se desajustan. Trata de pensar en esta sensación de extrañeza que tienes. Trata de pensar en esta sensación de irrealidad que tienes. Y esa sensación de extrañeza, de miedo, de confusión, pues es mucho de lo que viven algunos de los pacientes con esquizofrenia. Bien, si tú quieres, puedes hacer el mismo ejercicio con esta otra imagen, es otro efecto óptico. Esta imagen me gusta porque vas a poder ver la imagen ahora en colores. La anterior, si te fijas, la viste a blanco y negro, es hacer el mismo ejercicio. Cuenta 40 segundos, míralo y luego vuelves a mirar otra parte de la pared. Entonces, si quieres hacerlo, dale play en este momento, ¿correcto? Y cuando termines, páusalo y cuando termines, le das play. Arranca. Perfecto. ¿Estás viendo esa mujer? Pero la imagen no existe como tal en esa pared, pero para ti existe y esa imagen se mueve y viene en colores y es real. Muy bien, de esto es lo que quiero que empecemos a hablar el día de hoy. ¿Qué hay cuando la realidad se aleja un poco, cuando la persona rompe ese principio de realidad? Entonces, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy sobre esquizofrenia. Lo primero que te quiero enseñar es cómo diagnosticar un cuadro esquizofrénico. La esquizofrenia generalmente tiene 6 criterios que se denominan con letras. Criterio A, B, C, D, E y F, ¿correcto? Son los 6 criterios para diagnosticar esquizofrenia. El paciente debe cumplir los 6 criterios y necesito que lo tengas muy presente. En el diagnóstico de la esquizofrenia no es un tema de aproximación, que el paciente cumplió 5 de 6 o 4 de 6. No, en este caso, el paciente debe cumplir con los 6 criterios de la esquizofrenia. Si no cumple alguno, vamos a denominarlo luego más adelante como una esquizofrenia inespecífica porque no cumple con todos los criterios, que hay una tendencia a la esquizofrenia, pero para poder diagnosticar un episodio esquizofrénico debería cumplirse todos los síntomas, ¿correcto? Te los voy a nombrar rápidamente, pero luego voy a ir explicando uno por uno y aclarándolos. El criterio A, lo que va a hacer el criterio A es que nos va a mostrar 5 síntomas. El criterio A tiene 5 síntomas y nos va a decir que el paciente debe presentar mínimo 2 de esos 5, ¿correcto? Entonces, para poder diagnosticar el criterio A, voy a empezar acá a señalar. Para poder diagnosticar el criterio A, el paciente debe cumplir mínimo 2 de 5 síntomas durante un periodo mínimo de un mes. Segundo, disfunción laboral o social. Tercero, una duración total de la esquizofrenia fuera del episodio crítico de 6 meses. Cuarto, o criterio D, no puede ser un trastorno esquizoafectivo o del estado del ánimo. Quinto, el trastorno no es generado por consumo de sustancias o enfermedad médica. Y sexto, o criterio F, se debe mirar si no hay una relación con un trastorno generalizado del desarrollo. Esto es lo que vamos a ver cuando vamos a hacer una valoración de esquizofrenia. Entonces, quiero que estés tomando apuntes porque vamos a empezar a trabajar cada uno de los criterios. Bueno, entonces arranquemos inicialmente con el criterio A. El criterio A nos va a decir, como ya te lo decía, que se van a presentar 5 síntomas o nos van a dar a conocer 5 síntomas y el paciente debe cumplir
2 o más síntomas durante un periodo de un mes. Estos síntomas, que ya los estás viendo acá, estos síntomas se deben presentar durante un periodo de un mes, todos los días, casi todo el día, de manera permanente. No es que se deben presentar algunos días sí y otros días no durante el mes, sino que se deben presentar de manera permanente, frecuente, durante gran parte del día, durante todos los días, durante un periodo de un mes. Vamos a encontrar 5 síntomas. Si el paciente presenta uno de estos 5, no es un cuadro esquizofrénico todavía, no se está viviendo un episodio esquizofrénico. Si cumple con otros criterios, tal vez lo podríamos dejar de manera inespecífica, pero no estaría viviendo un episodio esquizofrénico. El paciente debe cumplir 2, 3, 4 o 5 síntomas, ¿correcto? Empecemos a ver cada uno de estos síntomas. Síntoma número 1, ideas delirantes, ¿correcto? Las ideas delirantes pertenecen al trastorno del pensamiento. En este momento yo no voy a ampliar en el tema de ideas delirantes, pero próximamente estaré subiendo un video sobre ideas delirantes por si te llama la atención, puedas seguir profundizando. Pero te voy a explicar rápidamente qué son. Los delirios o las ideas delirantes pertenecen al trastorno del pensamiento, ¿bien? Y generalmente los delirios que encontramos son de persecución, celotipia, grandeza o megalomanía, delirios místicos, delirios erotomaníacos o delirios hipocondriacos. Si el paciente presenta uno o varios de estos delirios va a cumplir con el criterio A de ideas delirantes. ¿Sí? Necesito que estén con mucho cuidado porque a veces nos pasa que un paciente puede tener 2 o 3 delirios y yo creo o sumo esos 2 o 3 delirios dentro de 2 o 3 síntomas. No, si tiene varios delirios, los vamos a señalar, pero eso hace parte del primer síntoma de 5 que son diferentes, ¿correcto? Entonces, te los vuelvo a señalar. El paciente debe presentar al menos uno de estos delirios. Y si presenta varios, sigue puntuando en ese primer síntoma, ¿correcto? Entonces, aquí están los delirios. Luego viene el síntoma número 2, que son alucinaciones. ¿Qué es una alucinación? Es crear realidades que no existen, ¿correcto? Lo mismo, en otro video te explicaré qué son las alucinaciones y los tipos de alucinaciones que hay para que tú puedas entender qué son las alucinaciones y ampliar tu estudio. Pero en este momento, lo que voy a hacer es darte una mirada muy rápida de las alucinaciones, ¿correcto? Las alucinaciones, yo aquí tengo un error, perdóname. Aquí, las alucinaciones no son trastornos del pensamiento. Las alucinaciones hacen parte de los trastornos de la sensopercepción. Las alucinaciones hacen parte de los trastornos de la sensopercepción, ¿correcto? Y vamos a decir que en general sabemos de 7 tipos de alucinaciones. Alucinaciones negativas, alucinaciones auditivas, visuales, del tacto, olfatorias, sinestésicas y senestésicas, ¿correcto? Estas generalmente son las alucinaciones que se presentan o las más conocidas. Bien, entonces volvamos nuevamente a nuestro síntoma número 2, que son las alucinaciones, y quiero volverte a hacer la misma recomendación que hice en ideas delirantes. Si tu paciente presenta varias alucinaciones, si tu paciente presenta varias alucinaciones, no me vas a contar eso como varios síntomas para llegar a los 5, sino que si tu paciente presenta alucinaciones del tacto, sinestésicas, negativas, todo eso va a sumar dentro de la categoría de alucinaciones, ¿correcto? Sin embargo, quiero hacerte una observación que es muy importante. Todas las alucinaciones tienen un nivel de compromiso neurológico muy importante. Sin embargo, hay una alucinación que es por mucho la que peor diagnóstico, la que peor evolución tiene, y es que dentro de las alucinaciones auditivas encontramos 2 tipos de alucinaciones: las alucinaciones simples y las alucinaciones complejas. Las alucinaciones simples, las alucinaciones auditivas simples, es cuando la persona escucha ruidos, ¿sí? Que no tienen una forma clara, como cuando yo escucho un portonazo, cuando yo escucho un pito que no existe. Pero las alucinaciones auditivas complejas es cuando la persona escucha voces que no existen.
voces que no existen. Pues resulta que la alucinación auditiva compleja, que es escuchar voces, de todas las alucinaciones que estás viendo en este momento, es la peor de las alucinaciones. Es la que peor pronóstico tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si la alucinación que tú identificaste, si la alucinación que tú identificaste es una alucinación auditiva compleja, es decir, que la persona escucha dos o más voces, ¿sí? Inmediatamente cumple con todo el criterio A. ¿Correcto? ¿Recuerdas que estamos en el criterio A? No importa que no tenga ideas delirantes, no importa que no tenga los otros síntomas que ya vamos a ver, ¿sí? No importa que tenga los otros. Aquí vamos a hacer una excepción a la regla. Recuerda que la regla nos está diciendo hay 5 síntomas y el paciente debe cumplir mínimo 2. De 5 síntomas, que te los estoy señalando en rojo, el paciente debe cumplir 2. Pero si se presenta el caso que el paciente solo tiene un síntoma, que es una alucinación, pero su alucinación es auditiva compleja porque escucha dos o más voces, inmediatamente va a cumplir con todo el criterio A, porque se está gestando un episodio esquizofrénico. Todavía no lo ha cumplido porque tendremos que ver los otros criterios, pero como es la alucinación que tiene peor pronóstico, inmediatamente vamos a tenerla en cuenta. Entonces, siempre vamos a estar atentos de la presencia de alucinaciones en mi paciente. Y si esa alucinación es auditiva, vamos a tratar de analizar si son sonidos sueltos o es una voz. Y si son voces que conversan entre sí, entender, ¿sí? Que esta es una de las alucinaciones que peor pronóstico tiene. ¿Correcto? Entonces, recapitulo contigo. Estamos en el criterio A de 6 criterios. El criterio A nos va a mostrar 5 síntomas y esos 5 síntomas nos van a decir que al menos se cumplan 2. Ya hablamos de ideas delirantes y ya hablamos de alucinaciones, ¿correcto? Ahora vamos a pasar al síntoma número 3 que se llama lenguaje desorganizado, ¿correcto? El lenguaje desorganizado es que el paciente va a ser incoherente, va a presentar incoherencia en su manera de hablar, no va a llevar, su conversación no va a llevar a un objetivo lógico, ¿sí? Y también va a pasar que va a estar cambiando de un tema a otro. En psiquiatría o en psicología clínica lo llamamos disgregación. Disgregación es cuando un paciente salta de un tema al otro y no logra cumplir, no logra culminar una sola idea de pensamiento. Bien, entonces el paciente nos va a presentar lenguaje desorganizado porque es incoherente o está disgregado, cambia de un tema a otro. El cuarto síntoma va a ser comportamientos catatónicos o gravemente desorganizados. ¿Qué son comportamientos catatónicos? Que el paciente presenta conductas extrañas y atípicas como posturas rígidas sobre las cuales no se mueve en lapsos de tiempo largos, ¿sí? Posturas extrañas, ¿sí? Donde el paciente se puede ver incómodo o también puede presentar muecas constantes. Hay pacientes de la conducta catatónica que te hacen muecas cuando están hablando, ¿sí? Que hacen caras que no corresponden a la conversación que se está llevando o simplemente se quedan quietos y rígidos por mucho tiempo o desarrollan posturas atípicas, no comunes, ¿bien? Entonces va a pasar en el cuarto síntoma que si tu paciente presenta comportamiento catatónico o está muy desorganizado, desorganizado es que la conducta no tiene un fin lógico, que el paciente está dando vueltas en círculo, que está caminando frente a una pared y no puede seguir porque hay una pared, es un comportamiento que no es funcional, no va a ningún lado, ¿sí? Donde el paciente está haciendo conductas o comportamientos que no están ajustados a la realidad, al contexto donde está. Este es el cuarto síntoma. ¿Correcto? Ahora, recuerda que esto no debe ser aislado. Ninguno de estos síntomas deben ser aislados. Se deben presentar todos los días, casi todo el día, de manera recurrente, ¿sí? En todos los contextos del paciente durante mínimo un mes. Si el paciente lleva 3 semanas con esto, 2 semanas con esto, le vamos a dar atención terapéutica y atención farmacológica y todo el apoyo que podamos darle, pero no vamos todavía a diagnosticar un episodio esquizofrénico porque está ingresando, ¿sí? Entonces, no es que no le vamos a dar atención, pero tampoco debemos diagnosticar la patología porque no ha cumplido con los criterios de tiempo, ¿correcto? Y finalmente, el quinto síntoma son síntomas negativos, ¿correcto?
Para que tú entiendas qué son los síntomas negativos, te invito a ver uno de mis videos que se llama Tipos de síntomas, donde explico qué es un síntoma positivo y qué es un síntoma negativo, qué es un síntoma prodrómico y qué es un síntoma residual, qué es un síntoma egosintónico y egodistónico. Si tú quieres trabajar en el tema de la clínica y con pacientes en salud mental, te recomiendo que veas ese video. Bien, porque te va a ayudar a entender algunas clasificaciones y cómo se entienden los síntomas. Ahora, dentro de los síntomas negativos de la esquizofrenia encontramos tres. Para que este síntoma se pueda cumplir, el paciente debe cumplir los tres síntomas, ¿correcto? Si cumple uno de dos o dos de tres, no va a cumplir con este quinto síntoma, ¿correcto? Los síntomas negativos propios de la esquizofrenia es el aplanamiento afectivo. Aplanamiento afectivo es que el paciente no responde emocionalmente ante ciertas situaciones, o lo que algunas veces denominábamos como atimia. ¿Sí? Paciente que carece de una respuesta emocional ante las situaciones. También vamos a encontrar alogia. Alogia es una pobreza significativa en el pensamiento y el lenguaje. Y también vamos a encontrar abulia. Abulia es una falta de energía, aunque el paciente haya descansado bien, haya tenido un número de horas adecuadas de sueño, el paciente reporta siempre estar cansado, siempre estar fatigado, ¿correcto? ¿Qué vamos a encontrar? Que en algunos pacientes esquizofrénicos vamos a encontrar aplanamiento afectivo, no hay respuesta emocional, alogia y abulia, ¿correcto? Si presentan esos tres, se cumple con el síntoma número 5, ¿correcto? Quiero que me vayas contando en la caja de comentarios cómo te parece hasta el momento, cómo estás viendo el diagnóstico de la esquizofrenia y que también vayas viendo que es una responsabilidad muy grande. Ahora, algo que voy a repetir durante todo el video es que nosotros los psicólogos no diagnosticamos esquizofrenias, ¿sí? Realmente quien hace este diagnóstico debería ser el psiquiatra, pero nosotros sí debemos tener claro la manera como se diagnostica para poder sospechar de un paciente, para poder hacer una buena remisión, para poder ayudar en la psicoeducación, ¿sí? A las familias y a algunos pacientes sobre esto que se está presentando. Entonces, si bien nosotros no vamos a diagnosticar, sí es importante que nosotros conozcamos, ¿sí? Cómo se hace un proceso diagnóstico de esquizofrenia. Porque si bien no diagnosticamos, nosotros sí acompañamos en el proceso de tratamiento y de acompañamiento. Se ha encontrado que pacientes con esquizofrenia que solo reciben tratamiento farmacológico, avanzan un poco en algunos procesos, ¿sí? O la esquizofrenia, digamos que se demora un poco más en pasar de una etapa a la otra, pero aquellos pacientes que tienen acompañamiento farmacológico y acompañamiento psicoterapéutico, también donde se activan redes de apoyo, ¿sí? Hay una mejor evolución, hay un mejor acompañamiento, el paciente reporta una, digamos que una mejor calidad de vida. Por eso los psicólogos debemos saber de estos criterios, ¿correcto? Entonces, lo que te estoy contando es que la esquizofrenia tiene 6 criterios. Hasta el momento hemos visto el criterio A. Y el criterio A nos va a decir que hay 5 síntomas y que se deben cumplir 2 de 5 durante un periodo de un mes, ¿correcto? Ahora quisiera que habláramos del criterio B, que se llama disfunción social o laboral, ¿correcto? El criterio B, que es disfunción social o laboral, tiene varias connotaciones. Lo que debe pasar en el criterio B es que el paciente esquizofrénico debe tener una pérdida significativa del contacto social, o porque no quiere interactuar con otros, o porque los síntomas del criterio A, le están generando obstáculos en sus diferentes áreas de ajuste. Es decir, es el paciente que por presentar los problemas del criterio A ya no puede ir a trabajar de manera regular porque no lo entienden o él no se siente bien o ya empieza a generar problemas en su sitio de trabajo. Es la persona que por presentar los criterios de los síntomas del criterio A ya no puede ir a su universidad o no puede ir al colegio porque le cuesta adaptarse a las demás personas, lo aíslan. Entonces, en el criterio B es que debe haber una pérdida en el contacto social. Las áreas de ajuste, las áreas sociales donde se relaciona el paciente, se deben ver afectadas por la sintomatología. Así evaluamos criterio B. Sin embargo, hay muchas investigaciones a lo largo del mundo que le recomiendan al terapeuta que para el criterio B haga una entrevista a un tercero. ¿Sí? Es decir, ¿qué debe pasar? Que
algo que nosotros deberíamos hacer es que criterio A lo evaluamos con el paciente, pero el criterio B, en lo posible, poder evaluar a una persona que esté cerca del paciente, si eso se puede, ¿sí? Para mirar si el paciente está presentando alteración en sus áreas sociales, porque a veces pasa que el paciente no es consciente de esto. ¿Correcto? Entonces, muchas veces las investigaciones sugieren que en una buena valoración de psiquiatría, pues, para el caso de esquizofrenia, no solo se entreviste al paciente en criterio A, sino que se entreviste una red de apoyo, una persona cercana cuando sea posible, para evaluar criterio B. ¿Y qué vamos a hacer con esta persona cercana? Lo que vamos a hacer es preguntarle si ha identificado estos síntomas del criterio A en el paciente, ¿correcto? Porque lo que pasa en un cuadro esquizofrénico es que el paciente no solo vive esto, sino que el paciente lo exterioriza, ¿sí? El paciente no puede controlar esto y su entorno cercano se percata de que algo no está ocurriendo bien con el paciente, ¿correcto? Entonces, una buena manera de valorar este trastorno es hacer un diagnóstico o hacer una valoración con alguien cercano al paciente. A veces me cuentan, Andrés, y si el paciente no tiene a nadie, bueno, simplemente vamos a tratar de indagar con el paciente o otra cosa que podemos hacer es dejarlo en hospitalización e ir evaluando su evolución social con otros pacientes, con enfermeras, con médicos, con profesionales de la salud, sobre cómo se está presentando este tema de interacciones sociales. Entonces, cuando no podemos verlo, podríamos dejarlo en un proceso de observación para ver cómo se está comportando con otros, ¿correcto? Muy bien. Este sería el criterio B. Luego viene el criterio C, que nos dice que la duración de la esquizofrenia debe ser de 6 meses, ¿correcto? La duración debe ser de 6 meses. Acá nosotros generalmente entramos en una confusión porque no entendemos por qué el criterio A, me quiero devolver acá, porque el criterio A que vimos hace un momento hablaba de un mes y el criterio C me habla de 6 meses. Entonces muchas veces nos genera confusión. Lo que les queremos contar es que el criterio C lo que nos dice es que un mes, que es el criterio A, los síntomas deben estar permanentes, presentes todo el día, ¿sí? Todos los días. ¿Recuerdan? Así se deben presentar durante al menos un mes. Pero durante un periodo de 6 meses, el paciente pudo haber presentado síntomas prodrómicos o residuales. Recuerda el video que te cuento de tipos de síntomas para que puedas entender mejor esto. Pero, ¿qué son esos síntomas prodrómicos o residuales? Que tenemos pacientes que durante varios meses, ¿sí? No cumplieron el criterio A porque solo tenían una alucinación, no cumplían 2 de 5. Entonces tenían una alucinación visual o tenían un solo delirio que era un delirio de grandeza y lo tuvieron muchos meses y en un mes sí presentaron toda la sintomatología del cuadro A y entraron en el episodio esquizofrénico, ¿correcto? Pero cuando yo cuente ese mes o ese tiempo del criterio A, más los síntomas prodrómicos o residuales, como esos síntomas antes de la gran crisis, deberían sumar mínimo 6 meses, ¿sí? Entonces, a veces nos pasa que los pacientes tienen un episodio depresivo de un mes, pero antes de eso tuvieron 5 meses o más, donde no cumplían con todos los síntomas del criterio A, sino algunos, pero al sumar toda esta situación debe dar 6 meses o más. ¿Bien? A veces esto puede sonar un poco difícil para ustedes si alguna vez no has trabajado con pacientes de este estilo, pero de hecho en la vida práctica es más fácil evaluarlo porque es que generalmente los pacientes no llegan con un mes o 6 meses, sino pues que generalmente a consulta llegan pacientes que llevan muchos meses, varios años, ¿sí? Presentando mucha de la sintomatología y que no habían acudido a procesos de acompañamiento o que han acudido pero no ha habido adherencia al tratamiento. Entonces, a veces cuando tú lo miras, realmente son procesos de larga data y se cumplen mucho más fácil estos criterios. Bien, pero para que tú lo tengas claro, mínimo un mes de la gran crisis esquizofrénica, pero mínimo 6 meses de todo el proceso esquizofrénico presentándose síntomas aislados. ¿Correcto? Ese es el criterio C y por eso nos hace esa advertencia de 6 meses. Ahora, vamos a pasar al criterio D y es no puede ser un trastorno esquizoafectivo o del estado del ánimo, ¿correcto? ¿Qué debemos tener en cuenta en el criterio D? Y esto es muy importante. Resulta que tú ya le hiciste a tu paciente una entrevista orientada a la esquizofrenia, que fue el criterio A, ¿correcto? Voy a devolverme acá. ¿Tú qué hiciste? Tú le hiciste a tu paciente una entrevista orientada al cuadro esquizofrénico, eh, que es el criterio A. Luego entrevistaste a otra persona
¿sí? Cercana al paciente con esos mismos síntomas del criterio A para evaluar si estaba afectando las áreas sociales. Es decir, mira, ya llevas 2 entrevistas. Tercero, hiciste una entrevista adicional para ver cuáles de estos síntomas se venían presentando de manera aislada, no frecuente, ¿sí? Para el criterio C, para cumplir los 6 meses. Pero ahora, en el criterio D, vas a hacer una nueva entrevista y es que vas a hacer la entrevista de depresión, vas a hacer la entrevista de manía y la entrevista de bipolaridad, ¿correcto? Más adelante subiré en este mismo canal cómo diagnosticar una depresión, cómo diagnosticar una bipolaridad, cómo diagnosticar una manía, ¿correcto? Tú debes hacer esas valoraciones porque ¿qué ocurre? Si tu paciente está presentando un cuadro esquizofrénico, pero también está presentando un cuadro depresivo, tú ya no tienes un paciente esquizofrénico y depresivo. Tú lo que tienes es un paciente esquizoafectivo, ¿sí? Si tú tienes un paciente con un cuadro psicótico tipo esquizofrenia, con un cuadro maníaco o de bipolaridad, no estamos hablando de una esquizofrenia común, no estamos hablando de un trastorno del estado del ánimo común, sino que estamos hablando de un cuadro que se llaman cuadros esquizoafectivos. Entonces, los manuales diagnósticos nos van a pedir, ¿sí? Porque esto requiere un tratamiento diferente, no solo en acompañamiento farmacológico, sino en el acompañamiento terapéutico del paciente y de la familia, un poco diferente. Entonces, lo que se nos va a pedir en el criterio D es aplica la entrevista, ¿sí? Aplica el cuestionario, las escalas correspondientes sería para depresión, para manía y para bipolar, ¿correcto? Entonces, si tú empiezas a mirar, realmente el diagnóstico de la esquizofrenia es un proceso riguroso, ¿sí? No es un proceso tan simple porque estamos hablando de la vida de otro. Implica que debemos realizar varias mediciones, ¿sí? No solo al paciente, sino a otros, estar haciendo observaciones permanentes y no solo de esquizofrenia, sino de otros trastornos para estar mirando qué estamos viendo al frente, ¿correcto? Entonces, vamos en este momento que de los 6 criterios ya hemos visto 4. Criterio A, criterio B, criterio C y criterio D, ¿correcto? Espero que en este momento vayas entendiendo, ¿sí? Me gustaría que fueras dejando en la caja de comentarios cómo te va apareciendo, ¿sí? ¿Qué observaciones vas haciendo de todos estos criterios y demás? Bien, recuerda que nosotros los psicólogos no diagnosticamos una esquizofrenia. Esto lo va a realizar un psiquiatra, perfecto, pero los psicólogos debemos conocer sobre qué es una esquizofrenia, cómo es un proceso de diagnóstico, porque muchas veces tenemos que hacer procesos de psicoeducación a pacientes o a familias, o debemos estar alerta de esto para hacer una adecuada remisión, ¿correcto? Luego viene el criterio E y dice, el trastorno no es generado por consumo de sustancias o enfermedad médica. Sucede que lo que nos pide el criterio E es que miremos cómo fue el inicio del trastorno, ¿sí? Cómo se inicia este trastorno, cómo se inician estos síntomas del criterio A y cómo ha sido la evolución de este trastorno a lo largo del tiempo y verificar, ¿sí? Y esto implica una entrevista clínica a profundidad, verificar si el inicio del trastorno de esquizofrenia o su evolución no ha estado gatillada o no ha estado generada por el consumo de sustancias o de enfermedades médicas del paciente. ¿A qué voy con esto? Que hay algunas sustancias psicoactivas, ¿sí? Legales o ilegales, o algunos medicamentos que pueden hacer que las personas entren en cuadros de delirios, que entren en cuadros alucinatorios, que entren en conductas o lenguajes desorganizados, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que hay personas que no tienen una esquizofrenia de base biológica, sino que fue inducida por el consumo de sustancias, por el consumo de algún medicamento médico, ¿sí? O por una enfermedad médica particular que genera este cuadro. Bien, entonces lo que se nos va a pedir acá es incluso que hagamos una entrevista clínica a profundidad para evaluar el inicio del trastorno, ¿sí? Y su evolución y ver si no se ha estado gatillando por consumo de sustancias, pero también el criterio E nos va a pedir que hagamos interconsultas con medicina general u otros especialistas para ver si de base no hay una enfermedad médica, ¿sí? Que pueda estar generando estos cuadros que podríamos estar denominando de manera incorrecta como una esquizofrenia, ¿correcto?
Entonces, ¿qué vas encontrando en este momento? Que tú ya hiciste una entrevista individual, una entrevista a una red de apoyo, evaluaste desde cuándo iniciaron los primeros síntomas, aunque no estuvieran marcados con fuerza. También hiciste una entrevista para cuadros del estado del ánimo, pero ahora también estás evaluando cómo fue el inicio del trastorno y si estuvo asociado al consumo de sustancias, pero también estás haciendo interconsultas para que otros profesionales te ayuden a evaluar si no hay una enfermedad médica de base. ¿Correcto? Todo esto nos va a llevar ahora al último criterio, que es el criterio F, y es verificar que no haya una relación con un trastorno generalizado del desarrollo. Esto es importante tenerlo en cuenta. El criterio F lo que nos va a decir es verifique, y aquí generalmente nos tendremos que apoyar con neurólogos, ¿sí? Con neuropsicólogos, con psiquiatras, ¿correcto? Y es que el criterio F nos dice verificar que no haya una relación con un trastorno generalizado del desarrollo. ¿Cuáles son los trastornos generalizados del desarrollo? Los trastornos autistas, el trastorno de Asperger, el trastorno autista no especificado y el trastorno desintegrativo infantil. Sucede que a veces, no siempre, cuando hay uno de estos trastornos, la esquizofrenia, por ponerle el nombre que estamos trabajando ahorita, estos cuadros psicóticos, se vuelven una consecuencia de este gran trastorno que hay, ¿correcto? Entonces, aquí digamos que estaría incorrecto hablar de una esquizofrenia como trastorno, ¿sí? Sino que aquí lo que estamos hablando más es de un trastorno generalizado del desarrollo que está generando un cuadro psicótico en el paciente, pero que su base es el trastorno generalizado del desarrollo. Entonces, mira que algo que tenemos que hacer mucho en diagnósticos de esquizofrenia es identificar que no hayan trastornos del estado del ánimo, pero también verificar que no haya de base un trastorno generalizado del desarrollo, porque esto puede cambiar el manejo de ese cuadro esquizofrénico o psicótico que nos está presentando el paciente. ¿Correcto? Entonces, aquí, en este momento, tienes el primer paso que vamos a hacer cuando diagnosticamos esquizofrenias. Bien, quiero volverte a repetir. Para poder diagnosticar un episodio esquizofrénico, necesitamos que el paciente cumpla 6 criterios, no 5, no 4, no 3, no 2, no 1, sino los 6 criterios. Criterio A, B, C, D, E y F, ¿correcto? Cuando haces esa correcta valoración, cuando el psiquiatra hace esa correcta valoración, cuando tú acompañas estos procesos, ¿sí? Y se hace una correcta valoración, podemos hablar de un episodio esquizofrénico, ¿correcto? Ahora, cuando tienes diagnosticado la esquizofrenia, viene un segundo nivel y es identificar cuál es el tipo de esquizofrenia que tiene el paciente. Se han identificado casi 6, 7 tipos de esquizofrenias. Algunas han entrado en los manuales diagnósticos de los últimos años, otras han salido, han habido allí algunas discrepancias entre una y otra, pero generalmente en los manuales diagnósticos casi siempre se habla de 4 tipos de esquizofrenias. La paranoide, la desorganizada, la residual y la indiferenciada o no específica. ¿Correcto? Son los que generalmente o históricamente hemos encontrado, ¿correcto? Quisiera hablarte de cada uno de estos tipos de esquizofrenia para que lo tengas claro. Yo quiero decirte, si tú miras manuales diagnósticos como el DSM, el CIE, libros de semiología psiquiátrica, generalmente las definiciones que se hacen de estos tipos de esquizofrenia son muy complejas, son muy difíciles de entender. Entonces, voy a tratar de ponerte esta complejidad en un lenguaje más fácil que tú puedas entender, pero siempre con la invitación de que si este tema te gusta, también vayas a las fuentes, a los grandes manuales y leas y amplíes. Yo te voy a dar unas definiciones un poco cortas y muy sencillas, solo para que tú vayas entendiendo las diferencias clásicas, las diferencias de fondo de cada uno de estos tipos de esquizofrenia. Pero obviamente, ¿sí? Las puedes ampliar si este tema te llama la atención. Empecemos con la esquizofrenia paranoide. Bien, la esquizofrenia paranoide se caracteriza por 5 características. La primera, el paciente presenta, o sea, ¿qué debes tú entender acá? Que en cualquiera de estas esquizofrenias, lo primero que tú hiciste fue identificar que se cumplieran los 6 criterios, ¿correcto?
Cuando se cumplen los 6 criterios, ahora vamos a pasar a los tipos de esquizofrenia y aparte de esos 6 que ya vimos, se deben presentar unos criterios internos para poder saber, es esquizofrenia, pero es esquizofrenia paranoide, ¿correcto? Entonces, la esquizofrenia paranoide tiene 5 criterios, ¿bien? O tiene 5 características importantes. Primera característica, los pacientes paranoides tienen un discurso lógico y estructurado. Y eso es lo más importante. Si tú nunca has trabajado con pacientes esquizofrénicos, cuando vayas, casi que esta es la primera característica que te ayuda a identificar muy rápidamente qué tipo de paciente es. Porque los pacientes paranoides tienden a tener un discurso lógico y estructurado, es decir, tienden a mantener una conversación. El paciente paranoide, tú le dices hola y el paranoide te va a decir hola. Y tú le dices cómo estás y él te va a decir bien, gracias. Es decir, te va a llevar una conversación. Ahora, no solo lo puedes evaluar en 2 preguntas, debes hablar un tiempo con el paciente paranoide, ¿sí? Un tiempo largo en la entrevista y te vas a dar cuenta que el paciente paranoide tiene un discurso lógico. Es decir, responde a tus preguntas, dice cosas que él también está viendo en el ambiente. Entonces, es un paciente con el que tú puedes tener una conversación típica, normal, ¿sí? Con algunas cosas propias, obviamente, de la esquizofrenia, pero es un paciente con el que tú puedes hablar casi que normalmente, ¿correcto? Porque su discurso es lógico y estructurado. Segundo, su pensamiento es autorreferencial. Recuerda que él es paranoide. Entonces, él tiene un pensamiento autorreferencial y es que él piensa que todo se hace sobre él. Entonces, es un paciente que piensa que todo el mundo está hablando de él, que todo el mundo está confabulado en su contra, que todo el mundo le quiere hacer daño. Cuando tú hablas con él, el paciente siempre cree que hay una confabulación en su contra. ¿Sí? Entonces, generalmente, cuando tú trabajas, vas a un hospital donde hay pacientes esquizofrénicos, vas a una fundación, a un centro de salud mental donde hay pacientes esquizofrénicos. Generalmente el paciente esquizofrénico cree que sus amigos están confabulados para hacerle daño, que los médicos están confabulándose para no dejarlo salir, que hay un plan allí para lastimarlo, ¿sí? Yo tengo algunas anécdotas de trabajar en centros de salud mental cuando uno reúne a todos los pacientes y está dando una información general, como mire, tenemos que tener cuidado en los baños, tenemos que tener cuidado en el comedor. El paciente es paranoide, esquizofrénico paranoide, él está diciendo, mire, todo eso que están diciendo es sobre mí. El doctor no es capaz de decírmelo directamente. El doctor me tiene rabia y pues realmente se está dando una información general a todo el centro, pero el paranoide cree que siempre se está hablando de él, que hay una confabulación, que la gente, ¿sí? Está maquinando para hacerle daño. Tercero, generalmente los paranoides realizan eventualmente, no todo el tiempo, pero generalmente pueden realizar comportamientos no normales o atípicos como desnudarse en público, orinarse en público, etcétera. Un problema de los pacientes paranoides es que ellos confunden lo público con lo privado. Entonces, piensa tú qué conductas podrías hacer en lo privado. Bañarte, ir al baño, masturbarte, ¿sí? Muchas cosas que podrías hacer en el escenario de lo privado. Pues los pacientes paranoides a veces hacen eso mismo, pero en el escenario de lo público, ¿sí? Entonces puede pasar que tú vayas a un centro de salud mental y encuentres que algunos pacientes paranoides salen desnudos y toca estar corriendo a vestirlos, ¿sí? O el paciente se pone a hablar contigo y mientras va hablando se está tocando sus genitales, ¿sí? O quiere orinar en algún sitio público, demás. Todas esas cosas en ocasiones, no es que estén marcadas todo el tiempo en el comportamiento, de hecho para esto ayudan los medicamentos y demás, ¿sí? Para poder ayudarles a regular un poco estos comportamientos, pero generalmente los pacientes paranoides tienden a tener ese comportamiento atípico, ¿correcto? Cuarto, presentan síntomas positivos. Vuelvo a recordar, recuerda ver mi video de tipos de síntomas para que entiendas que es un síntoma positivo, pero generalmente los 2 síntomas positivos que presentan los pacientes paranoides, uno es la logorrea o verborrea. ¿Qué es logorrea o verborrea? Una obsesión por hablar y hablar y hablar y no parar de hablar y seguir hablando sin que poder parar aunque el paciente quiera. Eso es un paciente logorreico, un paciente que habla y habla y habla y en ocasiones no puede parar de hablar, ¿sí? Casi que es el medicamento antipsicótico que le ayuda un poco a controlar un poco esto, ¿sí? Pero la logorrea es esa obsesión por hablar y hablar y hablar. Cuando tú vayas a trabajar algún día con un paciente paranoide, aunque el paciente esté medicado,
tú debes tratar de ser un poco directivo en tu entrevista, porque tú le haces una pregunta y el paciente por su condición neurológica, él habla y habla y habla y no para de hablar. Entonces tú le puedes preguntar al paciente cómo ha estado acá y el paciente puede durar media hora, una hora hablándote, ¿sí? Y tú no pudiste evaluarle más esferas y quedaste cojo en el diagnóstico. Entonces, es un paciente que toca ser muy directivo, preguntarle y luego, ok, espérame, ahora quiero que me digas desde cuándo estás acá. Y él empieza a hablar y luego tú, ok, cuéntame quién te visita los fines de semana, los días de visita. Entonces, a veces tenemos que ser un poco directivos en la entrevista con paciente paranoide, ¿sí? Porque su logorrea hace que él no pueda parar de hablar fácilmente. Y también vamos a encontrar que presentan activación sensorial. ¿Qué es esto? Que el paciente paranoide está atento a todo. Como él siente que los demás están confabulando contra él porque es paranoide, vas a encontrar que el paranoide está atento a todo, ¿sí? Entonces, él está hablando contigo, pero él está poniendo atención al otro psicólogo que está hablando con otro paciente. Él está hablando contigo, pero está atento a lo que está diciendo el psiquiatra en otro lado. Él está hablando contigo, pero está atento a otras cosas que están ocurriendo, ¿sí? Entonces, son pacientes que presentan una alta activación sensorial porque ellos están todo el tiempo atentos a todos. Tú lo vas a ver y lo vas a ver activado sensorialmente, mirándote fijamente, pero mirando a otras personas, atento a cualquier ruido que ocurre. Entonces, generalmente están activados sensorialmente. Y la quinta característica es que pueden existir una o más ideas delirantes o alucinaciones auditivas. Entonces, generalmente los paranoides reportan escuchar voces o también reportan haber tenido ideas o tener ideas delirantes. Recuerda que ya las vimos. Bien, estas son las características básicas de un paciente paranoide. Ahora, hablemos de un paciente desorganizado. ¿Cuáles son las características de un paciente desorganizado? Mira, que la primera es que el paciente desorganizado no tiene un discurso lógico y estructurado. Bien, esta es la principal diferencia con el paciente paranoide. Recuerda que el paciente paranoide puede llevarte en la conversación, tú puedes hablar con él normalmente. Un paciente desorganizado no te lleva una conversación. Vuelvo a retomar con el ejemplo que hice. Con el paciente paranoide yo le decía, hola, ¿cómo estás? Y el paranoide, el anterior, me decía, bien, ¿y usted? Pero el paciente desorganizado yo le digo, hola, ¿cómo estás? Y él me dice 40, 50, verde, rojo, ¿sí? Quito, Buenos Aires, dice cualquier cosa que se le venga, ¿bien? Porque entonces, claro, ahí es donde tú entiendes. Cuando puedes tener una charla con un paciente esquizofrénico, casi siempre es un paranoide, y cuando no puedes tener una charla con un paciente esquizofrénico, casi siempre es del tipo desorganizado. Ahora, para quienes vayan a trabajar algún día en un centro de salud mental, no es tan fácil como yo lo acabo de decir de hola, ¿cómo estás? Y él te dice cualquier respuesta, porque por el medicamento muchos pacientes logran que las primeras respuestas sí te las dan correctas. Pero en la medida que tú vas hablando, por eso hay que hacer conversaciones un poco largas con el paciente, porque en la medida que él va hablando, tú vas viendo que él se desorganiza. Y es que tú le preguntas una cosa y él responde otra. ¿Sí? Tú le dices, ¿hace cuánto tiempo estás acá? Y él te dice, Jesucristo me visitó anoche, ¿sí? Entonces mira que una pregunta no correspondía con la respuesta. Entonces, a veces pasa que el medicamento ayuda a que puedan tener unas primeras conversaciones medianamente estructuradas, pero conforme tú vas hablando y hablando, te vas dando cuenta que su discurso se empieza a volver ilógico, ¿sí? Entonces, por eso es importante que en la entrevista hagamos una entrevista a profundidad. Segundo, generalmente su lenguaje es desorganizado. Desorganizado es porque tú le preguntas una cosa y él responde otra, ¿sí? Por eso es del tipo desorganizado en su lenguaje, pero también su comportamiento es desorganizado, como ya lo habíamos visto antes. Entonces es un paciente que su conducta puede no ajustarse al contexto, un paciente que está dando vueltas en círculo, un paciente que está haciendo movimientos que no aplican o que no corresponden a lo que se está haciendo. Entonces, por eso de hecho su nombre se llama desorganizado, porque su lenguaje, su comportamiento actúan de esa manera. Pero también pasa que su afecto puede ser o aplanado, recuerda, atimia, paciente que no tiene reacción emocional, no importa lo que ocurra, él se mantiene en la misma posición emocional, o la emoción puede ser desorganizada. Desorganizada es que ante un contexto de alegría, él llora, ante una situación triste y melancólica, él puede estar excitado y eufórico, ¿sí? Ante un contexto tranquilo, él se muestra irritable. Entonces,
pasa que a veces su emocionalidad, su respuesta emocional no corresponde al mundo exterior o al mundo interno que él está viviendo. Puede estar pasando por un momento de melancolía, pero su respuesta no verbal es de euforia y excitación. ¿Sí? Entonces, generalmente así encontramos los desorganizados, con lenguaje, comportamiento y afecto desorganizado. Bien, espero que en este momento vayas entendiendo un poco mejor cuáles son los tipos de esquizofrenias que hay. Paranoide, con el que puedes hablar un largo rato y las características que ya vimos. Desorganizado, con el que es difícil tener una conversación de larga data porque se tiende a desorganizar. Bien, y ahora vamos a pasar con el esquizofrénico residual. Lo primero que tendría que decirte es que todos los pacientes esquizofrénicos terminan en residual. En este momento de la historia todavía no hay cura total para la esquizofrenia. Tenemos medicamentos que ayudan a prevenirla un poco, hacer que el proceso se distancie un poco más, que los síntomas no estén tan marcados en el paciente, pero todas las esquizofrenias, no importa si es paranoide, no importa si es desorganizado, todas las esquizofrenias al final van a terminar siendo residuales. Bien, entonces esto es lo que tú vas a ver y también nos ayuda el tema de psicoeducación cuando hablamos con familias y demás, mostrar un poco qué va a pasar con la evolución, porque no nos vamos a curar de la esquizofrenia. Es importante el acompañamiento farmacológico, terapéutico, para atenuar un poco los síntomas, para que los síntomas se demoren un poco más, para que el paciente tenga mejor calidad de vida, pero al final todas las esquizofrenias van a terminar en residuales. Las esquizofrenias residuales se caracterizan por solo síntomas negativos. Uno, el paciente deja de actuar, deja de moverse o se mueve muy poco. Entonces encuentras que el paciente puede llegar a quedar postrado en cama o el paciente se mueve muy lento, casi no tiene expresión no verbal en su cuerpo. Entonces encontramos que el actuar o el movimiento disminuye. Encontramos que dejan de hablar. Pacientes que presentan anartria, dejan de hablar y quedan solo en sonidos guturales, como ¿sí? O cada vez su discurso es más pobre, emiten menos palabras, de hecho algunos hablan en tonos de voz muy bajos, ¿bien? Encontramos que hay aplanamiento afectivo, no hay respuesta emocional, presentan alogia, pobreza en el pensamiento y en el lenguaje, y presentan abulia, falta de energía, reportan estar cansados y agotados todo el tiempo. Entonces encontramos ya estos pacientes que no tienen mucha interacción con el mundo exterior y sumado a eso, pues sí hay, generalmente quedan algunas alucinaciones o delirios, pero muy atenuados. Generalmente lo que quedan son alucinaciones, pero ya no se presentan todo el tiempo. Bien, se presentan de vez en cuando, no están tan marcados, entonces sí queda el rezago de la alucinación, pero no en todo, no de manera tan permanente como en los otros de paranoide o desorganizado, ¿correcto? Y finalmente vemos el tipo de esquizofrenia indiferenciado o no específico, y es esta esquizofrenia donde el paciente presenta síntomas de varios tipos, entonces a veces presenta o síntomas de desorganizado, de paranoide o a veces algunos de residual. Entonces, cuando es difícil identificar en alguno de los tipos de esquizofrenias anteriores, se puede catalogar como indiferenciado no especificado o cuando no presenta todos los síntomas de un tipo o no cumple con todos los criterios, podríamos hablar de una esquizofrenia indiferenciada no específica y es que no cumple con todos los criterios de diagnóstico. ¿Correcto? Entonces, esto, queridos colegas, son los tipos de esquizofrenia clásicos, hay algunos más, bien, pero estos son los tipos de esquizofrenia clásicos que históricamente hemos encontrado, ¿correcto? Paranoide, desorganizado, residual e indiferencial. Para terminar, quisiera terminar con esta diapositiva, que es más o menos el resumen de lo que trabajamos en esta sesión, y es qué es lo que debemos hacer cuando nos encontramos con un esquizofrénico o cómo se hace un diagnóstico de esquizofrenia. Primero, vamos a ver que cumpla con los 6 criterios, ¿sí? Entonces, este es el primer paso del paciente. Vamos a verificar que cumpla con los 6 criterios. Y después de verificar si cumple con los 6 criterios, vamos a ver qué tipo de esquizofrenia está presentando. Bien, estos son como los dos momentos del diagnóstico de esquizofrenia. Espero que te haya gustado. Recuerda lo que te acabo de decir. Nosotros los psicólogos no diagnosticamos un proceso de esquizofrenia. Generalmente lo hacen los psiquiatras. Segundo, no es un proceso de un solo profesional. Generalmente requiere de un acompañamiento inter y transdisciplinar.
Tercero, los psicólogos debemos saber de qué es la esquizofrenia. Si bien no la diagnosticamos, nosotros debemos acompañar a pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. Debemos hacer psicoeducación a las familias, psicoeducación a los pacientes, y por eso debemos saber de esto. Para finalizar, nada, agradecerte, pedirte que te suscribas a mi canal y recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales, Instagram como Andrés Gamba P, TikTok Andrés Gamba P, Facebook como Andrés Gamba o YouTube como Andrés Gamba Peña. Me encanta haber estado contigo. Espero que nos podamos ir viendo en próximos programas. Bien, y recuerda que estás viendo Si lo cogía, un programa diseñado para todos aquellos que les gusta la salud mental.